Nosotros en este momento nosotros ya tenemos esa visibilidad de qué es el compilador, ¿verdad? Ya lo definimos, ya vimos sus fases, ¿verdad? Ya sabemos que hay dos tipos de procesadores de lenguaje, los compilados y los interpretados. En todo ese contexto ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, considero que estamos en un buen momento para venir y a seguir hablando un poco más de compiladores. En, estos, en estas clases no vamos a ver nada técnico, si se han dado cuenta, son netamente teóricas, ¿verdad? Por decirlo así. Y es que es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender teóricamente definiciones antes de estudiar algo, ¿verdad? Entonces es por eso que son importantes estas sesiones. Bueno, eh, luego de esto, pues nos toca ver la evolución y como tal de los compiladores. A mí no mucho me gusta platicar de las fases, perdón, de las generaciones de los lenguajes, así que en lugar de platicar de este tema del, de la evolución de como tal de las generaciones, vamos a platicar un poco de historia. Creo que me gusta más esta forma, me ha dado buenos resultados igual a ustedes como estudiantes. Lo que sí, pues les voy a comentar que sí me gustaría que ustedes se tomen la tarea de venir y, y estudiarlo por su cuenta. Este tema de las fases al final es como una página de ahí en el libro, que por cierto ya lo tienen ustedes cargado. Entonces, vamos por ahí. Bien, en un momento comparto esta pantalla. Aquí estamos. Bueno, entonces a mí, en lugar de platicar de las generaciones, me gusta ver una línea del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo han sido los lenguajes de programación? ¿Verdad? Qué tal se han comportado? ¿Cómo han evolucionado? Platicar un poco de qué es lo que hay detrás de cada uno, algunos hitos importantes. Entonces me gusta esta línea del tiempo, me gusta mucho esta línea del tiempo. Tal vez sería bueno tal vez irla actualizando, agregarle unos pocos cosas más, pero al final cumple su tarea. Bueno, entonces todo nace en los años 40, es decir que estamos casi a 80 años por ahí, un poquito más, un poquito menos de los primeros lenguajes de programación, ¿verdad? Si alguien tiene ahí un abuelo, un tío o algún familiar que nació en los 40, es porque pues justamente en ese momento es que estaban naciendo los primeros lenguajes de programación. Al final, pues aquí no es que sea un lenguaje de programación, pero eh, ya existían algunos fundamentos de programación reales como lo existen ahora, ¿verdad? Fundamentos de lenguajes. Von Neumann, por cierto, de arquitectura von Neumann, es ya en el año 46 ya existe este tema de la arquitectura de von Neumann, que cual pues ya está centrado en la creación en la creación como tal o en el uso, perdón, de tubos al vacío y todo eso que le comento. Pero me quiero centrar en el año 49. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante, no hay ningún problema, puede interrumpir, puede escribir en el chat, ¿sí? O sea, aquí el objetivo no es, como siempre les he dicho, no es un monólogo, esto no es que yo esté platicando acá y tenga la verdad concreta, sino que también me gusta escucharlos a ustedes. Bueno, en el año 49 pasa un hito importante y para mí hay 3 hitos en la programación. Eso es para mí, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí veo un hito importante en el año, en 3 hitos importantes, perdón, en la computación y sobre todo en la programación, en los lenguajes de programación, y el primero para mí sucede en el año 49. ¿Qué pasa en el año 49? Nace el lenguaje ensamblado. Y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Ustedes creen que el lenguaje ensamblador se sigue usando o no? ¿Qué creen ustedes? Ahí los leo mejor. Colóqueme solo sí o no. ¿Ustedes creen que el lenguaje ensamblador se sigue usando o no? ¿Qué creen ustedes? Ahí los leo en el chat. El lenguaje ensamblador
¿Se sigue utilizando o no? Gracias, bien. Ahora lanzo la pregunta, ¿por qué se sigue usando? ¿Por qué creemos que se sigue usando? Para los que dijimos que sí y tal vez alguien tiene ahí en la mente que no, pues también que me lo diga, ¿verdad? ¿Por qué creemos que se sigue usando el lenguaje ensamblador? Es un lenguaje del año 49. ¿Por qué creemos que se sigue usando? Y estamos acostumbrados a estas preguntas, ¿verdad? A veces tenemos que ir analizando un poco más el contexto. Vamos a ver, Juan José, pienso que es más fácil y óptimo llegar a ensamblador y que al lenguaje máquina, me imagino, porque es la única forma de comunicarse con la computadora, ya que solo entiende de bits. Gracias, Ángel. Me gusta mucho tu respuesta. Muchas gracias. Lo sigo leyendo. Ahí alguien más quiere participar. Somos 41, por cierto. Siempre las felicitaciones a ustedes, que es difícil conectarse en una clase desde muy temprano. Yo creo que porque es lo más cercano a comunicarnos directamente con la computadora. Ujú. Aquí tenemos mucha noción de la comunicación con la computadora y es correcto, ¿verdad? Creo que tengo una mano levantada, o tal vez alguien puso en el chat, no sé. Vamos a ver, ¿es más cercano al lenguaje máquina? Sí, es correcto, ¿verdad? Al final, creo que tenemos toda la noción de los que participaron, siempre como les digo, los invito a participar, ¿verdad? Creo que es enriquecedor tanto para ustedes como estudiante como para mí como catedrático. Bueno, entonces, tenemos un punto importante, es el lenguaje más cercano a la máquina. Es decir, es el lenguaje, no es el lenguaje máquina, pero es un lenguaje neto de cada procesador. Es decir, el primer ensamblador no es el ensamblador de sus máquinas. No lo sé, tal vez alguien aquí tiene un Core i7 de 12ª generación, por ejemplo. Ese ensamblador de ese Core i7 de 12ª generación no es el mismo que salió en 1949. Y de seguro puede que aquí haya alguien que, no sé, tenga, no sé, un Core i3 de 4ª generación, digamos. Tiene una máquina un poco ahí que ya tiene sus añitos, pues también ese lenguaje procesador, perdón, ese lenguaje de ensamblador de ese procesador no va a ser igual al que tiene otro compañero, por ejemplo. Alguien puede tener un AMD acá y el lenguaje ensamblador del AMD no va a ser igual al del lenguaje de Intel. Entonces todo depende del procesador. Y la pregunta acá clave es, ¿se siguen haciendo procesadores? Claro, se siguen haciendo procesadores. De eso viven los taiwaneses. Ese es su sueño de ellos. Por cierto, en Taiwán es donde se hacen todos los diseños de procesadores. No todos, pero me atrevería a decir el 90% de diseños de procesadores se hacen en Taiwán. Allá los taiwaneses, sé de esto porque platiqué con una persona que vivió allá. Hace poco dejó de vivir allá en Taiwán. Él era criptógrafo en el ejército de Taiwán. Entonces él me decía, acá en Taiwán el sueño es hacer un diseño de un procesador y que ese diseño lo compre Nvidia, Intel o AMD, porque aquí vienen a comprar las patentes, me decía. Entonces ese es el sueño del taiwanés, hacer un procesador así que sea altamente comerciable. Y pues al final me decía, no es un sueño tan lejano de la realidad, me decía, de eso trabajan acá. Y me decía también, de hecho acá la programación ya la ven como una tarea un poco primitiva, me decía ellos. O sea, y aquí ellos no programan sitios web, en Taiwán me decía. Aquí ellos no programan sitios web, eso contratan a mucha empresa india y que ellos hagan los sitios web y todo, porque aquí esa tarea ya no es para el nivel intelectual de los taiwaneses, me decía. Acá es diseño de procesadores y todo, diseño de lenguajes de ensamblador que lleva cada procesador. Entonces todo va por la vigencia de este lenguaje, es altamente utilizado todavía, ¿verdad? Obviamente, tal vez en una esfera convencional laboral, como por ejemplo aquí en Guatemala, pues no nos van a contratar para trabajar en ensamblador, pero eso no quiere decir que esto no siga siendo utilizado.
Pero no fue el único código que nace. Tenemos muchos códigos, pero al final, muchos lenguajes, perdón, pero al final no tuvieron el mismo éxito. Tal vez en su momento fueron utilizables. Por ejemplo, acá tenemos un lenguaje que se llama código corto, y aquí vamos a encontrarnos muchos lenguajes que nunca han escuchado y nunca volveremos a escuchar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos este generador de código de clasificación. Aquí tenemos este que es Superplan. O sea, hay tanto lenguaje, pero ya estamos llegando a los años 50. Y en este momento existe la dependencia todavía, o la herencia de assembler o ensamblador. Viene de esa herencia, ¿verdad? Todos los lenguajes que vienen del año 50 vienen de ensamblador. Entonces, yo por eso les decía, ustedes vayan identificando los hitos de la programación. Siempre hay alguien que pone un hito en la programación. En el caso de, por ejemplo, acá, de este lenguaje, me parece interesante porque hay una especie de como no estándar, pero la gente al final le gustaba colocar las letras y por algo llegamos a C, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta que incluso hay un D por ahí, ¿verdad? No sé, al final no hemos sido tan creativos para colocar nombres, ¿verdad? Entonces aquí pues ya estamos hablando de subrutinas, ya estamos hablando de código, estamos hablando, tratando de salir del código de máquina 100%, un código ensamblador, pero pues creo que en este punto de los 50 todavía el lenguaje ensamblador era bastante consumido, bastante utilizable. Seguimos en los años 50. Aquí hay en el 57 hay un lenguaje interesante, Fortran. No sé si ustedes han trabajado o han escuchado de Fortran. Lamentablemente sí. ¿En qué curso lo vieron? ¿En qué curso vieron Fortran? Lenguajes. Es increíble, pero yo nunca he visto Fortran. Nunca vi Fortran. Eh, a mí me, eh, a mí me enseñaron, o bueno, aquí en la universidad yo aprendí en Java y en C. Eso fueron los caballos de batalla, aprender en C. De hecho, lenguajes lo saqué en C, estructuras también, archivos también los saqué en C. Entonces, pero no lo he utilizado, nunca lo he visto, pero es un lenguaje que sigue siendo, pues sigue siendo una especie de un lenguaje ejemplo, ¿verdad? Creo que laboralmente, tal vez en algún momento se pelea con otro que vamos a ver por ahí, los temas financieros, porque mucha banca nace en los años 50, ya empiezan los temas bancarios y se asientan mucho estos dos lenguajes. A ver si alguien ahí que sepa cuál es el otro lo puede colocar en el chat. Igual lo vamos a ver en esta línea del tiempo. Correcto, es COBOL. Entonces ya lo vamos a ver, pero por el momento Fortran también es uno de ellos. Y qué interesante que ustedes estén viendo un lenguaje o hayan tenido la experiencia, no sé si fue buena o mala, pero hayan tenido la experiencia de trabajar con Fortran, ¿verdad? Bueno, es un tema del 57. Como les digo, al final la gente no era muy, igual yo tampoco sería tan creativa con sus nombres. Me imagino que debe de significar algo, pero pues aquí hay un Comtran, que bueno, al final Tran aquí dice que es del tema traductor, pero me imagino que pues, por ahí va, translate. Imagino que también Fortran, un traductor de algo, pero bueno, entonces acá, aquí menciona que este es el precursor de COBOL. Al final, pues, si se dan cuenta, los lenguajes siempre dicen, están basados en base como. Entonces, eso es pues, lo interesante como tal de los lenguajes, ¿verdad? Como les digo, hay una infinidad de lenguajes y al final sigue avanzando la creación de los lenguajes, si se dan cuenta.
estamos en los años 50, en el 57, y pues obviamente acá no tiene todos los lenguajes, definitivamente no, pero miren todos los que han crecido en un par de, después de ensamblador, unos 10 años y mucho, ¿verdad? Acá en el 59, solo permítame que, ahí está. Aquí en el 59 nace COBOL, ¿verdad? COBOL es un lenguaje bastante interesante en el sentido de que eh, mucha banca hay basado en COBOL, ¿verdad? Mucho sistema bancario está basado en COBOL. ¿Por qué? Sinceramente, no lo he comprendido al 100%, tal vez no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con banca, pero debe de tener en algún momento algún fuerte, puede ser muy óptimo. Al final, recuerden también, centrémonos mucho en el perfil de la persona que programaba en los años 50. ¿Ustedes se imaginan quién programaba en los 50? O sea, acá yo soy mucho más grande, definitivamente mucho más grande que ustedes. Yo cuando estudié mis básicos, por ejemplo, nosotros casi nadie tenía una computadora en su casa. Y yo estoy diciendo que estudié mis básicos en los 2000, ¿qué? 2005, 2006, 2007, por ahí fue cuando estudié mis básicos. Entonces, pues mis compañeros no era común una computadora en casa, era muy, muy, muy difícil. Obviamente Guatemala también tiene su brecha digital bien agresiva, estamos muy atrasados, exageradamente atrasados a nivel tecnológico, pero y se imaginan ustedes cómo era alguien que programaba en los 50 con COBOL. Entonces ese perfil de programación o de programador, perdón, en los años 50, 60 era alguien sumamente, por decirlo así, científico, ¿verdad? Alguien que no era cualquier persona, ¿verdad? ¿Y por qué también lo hacían? Recuerden, estos lenguajes han sido hechos por matemáticos y también los recursos en ese entonces, en ese contexto de los años 50, 60, los recursos eran limitados. Acá ahora hablar de 4 gigas de RAM es hablar de pocos recursos, pero por ejemplo, en mis años, ¿verdad? Cuando yo entré a la universidad, yo entré con una máquina que tenía 512 megas de RAM, o sea, tenía megas de RAM todavía. Era una máquina, un computador escritorio, y ahí hice mis primeros programas. Estaba en Programa 1. Era una máquina con 512. Después me hice de una laptop que tenía 1 giga de RAM. Pero imagínense, antes no eran ni megas, antes eran bytes, ¿verdad? De memoria. Entonces, por lo regular, los programas tenían que ser exactos con la memoria. Y aquí todavía vamos a ir hablando un poco de ese tema, pero tenían que ser exactos, los recursos eran sumamente limitados. Entonces, imagínense ustedes, ahora pues tal vez ya no se ve tanto, pero imagínense programar y diciendo, no, es que tengo tantos registros de memoria, este registro ya lo dejé de utilizar, hay que utilizarlo nuevamente, hay que reutilizarlo, no nos topemos la... Entonces, ese manejo de memoria es el que se fue perdiendo en transcurso del tiempo. Pero en ese entonces, COBOL se asienta muy bien en los temas bancarios y posiblemente puede ser porque la exactitud en la que se hicieron las primeras bases y ahora cambiar unas bases que funcionan, pues ya no es viable. Simplemente es, bueno, funciona y no se toca, ¿verdad? Entonces, como les digo, al final no hay lenguaje malo. Si una implementación en X lenguaje funciona excelente, funciona muy bien, ¿para qué cambiarlo, verdad? Pues no es como que eh, tan funcional cambiarlo, ¿verdad? Aquí tenemos otro, ¿verdad? Aquí hay otro lenguaje interesante que se llama Algoldis. Entonces, como les digo, al final la gente pues hacía lenguajes, no por fregar, pero sí lenguajes que pasaron sin pena ni gloria. Aquí está Lisp. Lisp en un momento le decían que era el lenguaje para inteligencia artificial. O sea, así se presentaba Lisp. Lisp era, al final recuerden que la inteligencia artificial al final es estadística y matemática aplicada, ¿verdad? No es algo wow, no, al final es estadística y matemática aplicada. Entonces Lisp en su momento se decía que iba a ser el lenguaje de inteligencia artificial y que iba a ser el que
el que, el que iba a hacer un antes y un después y todo. Y al final, no, ¿verdad? No sé si Lisp podrá generar alguna red neuronal o algo así. ¿Verdad? Bueno, esto es en los años 50. Y hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Aquí hay uno que se llama George, por cierto. Entonces, hay muchos lenguajes, ¿verdad? Si ustedes imagínense, cómo llamarían ustedes a un lenguaje que ustedes hicieran? Aquí en el 60, ya estamos en los 60, damos un, un salto. En los 60 nace un lenguaje interesante que es BASIC. BASIC nace con la necesidad siempre de venir y empezar a evolucionar los lenguajes. Aquí BASIC ya es como un poquito más, tal vez ya en esa transición de venir y decir, bueno, está bien, tenemos ensamblador y todo, pero démosle una transición más. Al final lo que quieren es ir subiendo el nivel, por decirlo así, que sean lenguajes no tan de bajo nivel, ¿verdad? Como lo son los anteriores de los años 50, en los cuales en los registros y todo, pues, iban muy marcados. Aunque acá todavía no nos quitamos el tema de registros, ¿verdad? Aquí hay un CPL que le mencionan que es el precursor de C, ¿verdad? Aquí está. Entonces, bueno, al final, si se dan cuenta ustedes, eso es lo interesante y lo que a mí me gusta mucho de la historia de los lenguajes y de los compiladores, que al final esto se hacían en los laboratorios de las universidades. Entonces, aquí, si se dan cuenta, dice, fue el lenguaje de programación desarrollado conjuntamente entre el Laboratorio de Matemática de la Universidad de Cambridge y la Unidad de Computación de la Universidad de Londres en 1963. La carrera de sistemas, ¿ustedes saben cuándo empezó? Aquí en Guatemala, obviamente en la USAC. Entonces, ¿qué creen qué año comenzó la carrera acá de sistemas? ¿Tienen alguna idea o alguien lo quiere googlear? Yo tengo más o menos el año, pero no estoy seguro si es de ese año. Pero, ¿en qué año? No fue en los 80. ¿De qué creen ustedes? ¿En qué año empezó la carrera de sistemas acá? Y quiero que dimensionemos esto. ¿En qué año empezó? Y lo pueden googlear si quieren. Yo creo, ajá, yo tenía enterado que iba entre en el 70 y 73, por ahí, pero si me dicen 70, estamos bien, por ahí. Entonces, este lenguaje, eso es lo que a mí me fascina y a veces es como un viaje en el tiempo. Imagínense ustedes, en el año 63, estas dos universidades, Cambridge y la Universidad de Londres, ya tenían laboratorios en los cuales trabajaban para generar lenguajes. ¿Se imaginan? Año 2025, nosotros apenas si tenemos laboratorios. Tenemos un espacio físico. Cuando yo fui estudiante, a mí me tocó ser estudiante, pues no existía espacios físicos. O sea, no existía espacios físicos. Para ahorita, pues ya tenemos 013, 014. Ya es un pequeño avance, poco a poco, pero antes no existía eso. Antes era muy complicado ese tema en ser de sistemas acá. Pero entonces, imagínense en los años 60, no sé, tal vez alguien aquí, ya sus padres o alguna persona conocida nació en los 60 y en ese entonces quiere decir que cuando esta persona conocida que ustedes pues, saben, que conocen, que saben que nació en los 60, en ese entonces había en la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Londres estaban haciendo lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, dice, está siendo implementado en la computadora Titan en Cambridge y en la computadora Atlas en Londres. Fue un lenguaje mucho más simple, diseñado principalmente como un lenguaje de programación de sistemas, particularmente para escribir compiladores. ¿Verdad? Es interesante. Me gusta mucho, no sé, como les digo, es como viajar en el tiempo y ver esa gente en los 60s, cómo estaba, ¿verdad? Y ver que al final la tecnología y las ciencias de la computación siempre han estado presentes. ¿Verdad? No es que hasta en este momento, en los años 2020, es que está teniendo el auge, ¿no? En su momento, para este punto, pues todo fue tecnología y todo sumó, ¿verdad? Aquí pues otra vez hay otra versión de Algol. Pues a ver, ¿no? Sí, era Algol, era el otro, ¿verdad? Que estaba aquí.
cabal, aquí está algo, aquí. Bueno, entonces en los 60, pues, eh, sigue todo este patrón, ¿verdad? De muchos lenguajes, si se dan cuenta, en esta línea del tiempo, pues parece como que se vino para arriba todo, ¿verdad? Y se fue exponencial la creación de lenguajes. Y aquí hay un interesante, ¿verdad? Como les decía, eh, no sé qué pasa, pero aquí hay un B, ¿verdad? Un C, un A por allá atrás, en los 50, sí, sí, pues 50 creo que lo vimos, aquí hay un B y aquí está para mí, y aquí les presento para mí el segundo hito en los lenguajes de programación, que para mí, en lo personal, es C, ¿verdad? Eh, ya teníamos, como les había dicho, el primer hito en los lenguajes de programación para mí, o sea, obviamente esto no es científico, no es probado, solamente yo lo veo como un hito. Para mí es el lenguaje ensamblador, pero el segundo hito es C, ¿verdad? Y creo que C, no creo, C viene e introduce el uso de los brackets, ¿verdad? O sea, de las llaves. Entonces, creo que acá se hace muy, muy fuerte ese paradigma, esa forma de escribir. Al final son reglas sintácticas y léxicas que introduce C, ¿verdad? Obviamente C está diseñado para un fin en específico. Aquí no sé si ustedes han tenido la posibilidad o la oportunidad de programar en C. Me pueden aquí poner que sí o no en el chat. Ustedes han tenido, no, no, deberían. C es un lenguaje muy bueno, muy bueno. Eh, pero bueno, C ya mete como tal los temas de los structs, perdón, aquí son estructuras. No sé si ustedes han visto Go o Golang. Go está muy basado, tiene muchas bases, no tipificación, pero sí muchas bases de sintaxis posiblemente basadas en C, ¿verdad? Pero C ya es un lenguaje que todavía no lo considero así de masas, porque aquí en C todavía podemos platicar de registros, manejar registros. Aquí en ese entonces la gente todavía manejaba los registros, ¿verdad? Y que ellos manejaban su propia memoria. O sea, aquí todavía sigue un perfil de programación bastante alto, pero ojo, el lenguaje como tal, la sintaxis, ya es mucho más legible. C es muy similar a Java, o mejor dicho, Java es muy similar a C, esa es la palabra, solo que Java ya trae muchas cosas mucho más robustas en otras situaciones, pero C sigue siendo un lenguaje muy fuerte. Ahora bien, ustedes el ranking que puedan consultar, por ejemplo, siempre hay ranking de lenguajes más utilizados y todos dicen, no, que es Python, no, que es Java, no, que aquí, que allá. Pero siempre van a ver en el top 10, siempre van a ver a C. Siempre. No importa el año que ustedes consulten, siempre va a aparecer en ese top. Sí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que siempre aparece C? Rendimiento. Vamos a ver, ¿por qué creen que siempre aparece C? Y no es un lenguaje así mainstream, por decirlo así, o que si es que existieran los lenguajes mainstream, como por ejemplo ahorita Python, ¿verdad? Python, todo es Python ahora, ¿verdad? Si se dan cuenta, todo es Python por el tema de inteligencia artificial y análisis de datos. Pero ¿por qué C siempre aparece? No, no está en los tops, no está en los top. Pero ¿por qué creen que C siempre aparece? Las, ¿Se basan en C? Mm, podría ser, pero hay una razón principal. Y es que todos los sistemas Unix están escritos en C. Todos los sistemas Unix están escritos en C. Todo aquello que tenga una terminal de Linux o Unix, mejor dicho, está escrito en C. Es decir, el que sea así Linuxero, ¿verdad? No sé si hay alguien acá que sea full Linux. eh, una distribución Linux está escrita en C, ¿verdad? Ubuntu, Debian, Fedora, todo está escrito en C.
Mac o los iOS están escritos en C. Android está basado en Linux, está escrito en C. Android está escrito en C. Windows, aunque tan paradójicamente, Windows, si se dan cuenta ustedes, Windows ya tiene, no sé si lo han podido experimentar, pero la terminal de Windows ya tiene conexión para SSH y algunas funciones del bash de Linux. Es porque ya está adoptando módulos de Linux. Entonces, en algún momento Windows ya está adoptando esta terminología y estos programas que están escritos en C, ¿verdad? Entonces, es cierto que ¿y por qué lo hacen? Al final, como aquí decían ustedes, obviamente esto está escrito porque C maneja muy bien la memoria, excelentemente bien la memoria, pero ya para hacer un sistema convencional o mainstream, como le digo yo, ¿verdad? Por ejemplo, no es la primera opción, ¿verdad? No es la primera opción y pues al final cada quien tiene su funcionalidad. Ustedes no van a hacer un sistema web en C. O sea, eso no existe, ¿verdad? Puede que sí exista, pero no es la base, ¿verdad? No es el fin. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente no está trabajando en un nuevo Android, en una nueva versión de Android? Si se dan cuenta, cada empresa saca su propia ya imagen de Android, ¿verdad? Ya no es Android puro. Cada empresa, ya sea Huawei, ya sea Xiaomi, ya sea Samsung, saca su propia imagen, tiene su propia imagen, ¿verdad? Entonces, al final es un Android, pero al final muy, muy por debajo es un C, ¿verdad? Todo está hecho en C. ¿Cuánta distro no sale, verdad? Ustedes han visto cuánta distro no sale de que Ubuntu, que Linux Mint, que aquí, que allá, que sale una nueva distro y todo está basado en C, ¿verdad? Y al final, pues, no es más que módulos, ¿verdad? Esperaría yo que en sistemas operativos 2 ustedes hagan un módulo, ¿verdad? Sí, C++. Ya vamos a hablar de C++, por ahí está más adelante C++. Eh, sin pena ni gloria, por ahí está más adelante. Para mí, el único, no hay debate, es C, ¿verdad? También existe C++, tiene tiene su mérito, ¿verdad? Pero pues para mí es C, ¿verdad? Pero sí, vamos a hablar de ello. Eh, entonces, al final, pues, creo, por eso les digo, considero que es pertinente y es aconsejable que ustedes aprendan a programar C, ¿verdad? No porque les van a contratar para trabajar en C y que no, o tal vez sí, no lo sé, pero más que todo para que entiendan bien y, este lenguaje, ¿verdad? Y vean la potencia de este lenguaje, ¿verdad? Como les decía, espero yo que en operativos 2 todavía sigan esas prácticas de hacer, de ingresarle módulos al kernel de Linux, ¿verdad? En su momento, pues, nosotros lo hicimos cuando yo era estudiante, una de las prácticas de operativos 2 era hacer módulos, ¿verdad? Al kernel. Entonces uno tenía una distro de Linux y hacía su módulo, ¿verdad? ¿Qué es un módulo? Pues ya lo van a ver, pero nosotros le metíamos módulos al kernel y era muy divertido, la verdad. ¿Qué es más actualizado? C Sharp. Incluso creo que más óptimo es C Sharp también. Vamos a hablar de C++, pero lo que pasa es que con C++ es muchos hicieron su versión de C++, ¿verdad? Esto me parece sumamente, bueno, pues me parece curioso. Aquí hay un progol y aquí hay un prolog. No sé si es casualidad, no sé si solo invirtieron las letras, pero bueno, al final es como que muy, muy interesante ver cómo la gente, pues al final, igual como les digo, yo tampoco tendría tanta creatividad para ponerle un nombre a un lenguaje. Aquí está MATLAB, ¿verdad? MATLAB es un lenguaje que ha permanecido en el tiempo, creo que ha sido bastante importante, eh, porque creo que sí se ha podido mantener todavía. No sé si ustedes han escuchado hablar de MATLAB, ¿verdad? Es un, es un lenguaje bastante interesante. ¿Verdad? Nunca he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero sí todavía se usa de cierta manera. Aquí está Pascal. Eh, yo nunca toqué Pascal, por cierto. Nunca toqué Pascal. No sé por qué fue muy utilizado para el uso de enseñanza de la programación, ¿verdad? Creo que se arraigó mucho en ese aspecto, pero no sé por qué, ¿verdad? Y aquí hay un lenguaje bastante que marca un antes y un después para mí también, ¿verdad? Pero pues no tan marcado, pero sí en su espectro, que es SQL. SQL nunca va a morir, jóvenes. Así que si a ustedes les dicen
que Mongo o alguna base de datos no SQL va a venir a tumbar las bases SQL, pues eso nunca va a pasar, ¿no? No le crean a esas publicaciones. Nunca va a pasar, SQL nunca va a pasar de moda, SQL va a permanecer hasta que la humanidad desaparezca, creo yo. ¿Verdad? Comal. Obviamente, pues este tiene un concepto no guatemalteco ni nada, pero me parece curioso el nombre, ¿verdad? Como les digo, estos son gringos, ¿verdad? Pero pues es curioso lo que dicen, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no sé, ustedes vayan pensando cómo llamarían ustedes su lenguaje que hiciera. SQL es eterno, SQL es eterno. Nunca va a morir, señores. SQL es eterno, nunca va a morir. Y que nunca muera y que sea eterno no significa que sea malo. O sea, SQL es un lenguaje muy bueno, ¿verdad? O sea, cuentos son cuentos que alguien nunca haya tocado un SQL. Este chavo, la verdad, mis respetos, ¿verdad? ¿Qué nivel de nombre, verdad? A veces este cuate no se complicó. Ya existía A, ya existía B, ya existía C, ¿por qué no unirlos, verdad? Sí, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no, verdad, jóvenes? ¿Por qué no, verdad? Sí, está bien, me parece bien, excelente. Y al final, si se dan cuenta, son lenguajes que en nuestra vida lo hemos escuchado, en nuestra vida lo escuchamos, pero se hicieron, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, nos metemos a decir algo random, hay empresas que están haciendo sus propios lenguajes y universidades hacen sus propios lenguajes. Entonces, pues yo digo, nos hemos quedado, así como este se hizo en el MIT, y nos hemos quedado tan atrás y en lugar de abrazar este conocimiento de compiladores, lo rechazamos, ¿verdad? Porque, como les digo, al final este tipo de conocimiento solo se da en los San Carlos. Llegar tan lejos en el compilador o tan profundo en el compilador solo es en San Carlos. No hay otra universidad que vaya a bajo nivel o algo así, ¿no? Simple y sencillamente es acá. A mí me tenés en el barco si lo montamos, ¿verdad? A mí me tenés en el barco acá. Vamos a ver vamos a ver cómo nos va. Yo estoy encantado de esto, ¿verdad? Bueno, al final en los 70 siguen todos estos. Yo creo que acá en los 70 empiezan los lenguajes ya derivados de C, ¿verdad? En los 50, 60 eran los lenguajes derivados de Assembler y después vienen los lenguajes derivados de C. ¿Por qué ADA? Sinceramente, puede ser porque creo que este es el de IBM, ¿verdad? Creo yo, no estoy seguro, la verdad, como les digo, son tantos lenguajes, sinceramente desconocería por qué, tal vez en los 80 fue muy usado y muchos sistemas quedaron embebidos, como lo que nos está pasando con PHP. ¿Por qué es usado PHP? Porque primero, muchas veces, no es cómo se llega, ¿verdad? Si es el mejor o no, simplemente el que llega. Y pues PHP se animó a darle con todo a la programación web, o su énfasis siempre fue web. Entonces, pues se arraigó mucho, pero es utilizado en la actualidad todavía en la web y es muy utilizado PHP porque se arraigó mucho, no es porque sigan o sea la mejor opción, ¿verdad? Simplemente en algún momento ustedes tengan sus trabajos o los que estén trabajando, no me dejarán mentir que pues cuando miramos, bueno, el sistema está hecho en PHP, va, toca, ¿verdad? Sí toca y hay mucho trabajo así. Entonces, puede ser por eso, ¿verdad? Mucho sistema heredado. Sinceramente lo desconozco y tal vez puede decir que yo esté hablando algo que no tenga coherencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay uno basado en BASIC, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí. Acá en los 80 nace un lenguaje que muchos lo odian, muchos lo aman, es C++. ¿Qué pasa con C++? Alguien se preguntó, porque recuerden, al final todos los lenguajes son basados en todos, y al final no estoy seguro quién fue el primer lenguaje orientado a objetos. Pero no lo sé, sinceramente no lo sé. No sé no sé quién planteó la idea de un lenguaje orientado a objetos, pero lo que sí sé es que en el 83 acá, C++ nace cuando alguien dice, ¿qué pasa si a C le damos objetos? ¿Verdad? ¿Qué pasa si C utiliza objetos? Esa fue la pregunta, esa fue la premisa, y dijo alguien,
dejémonos de preguntarlo, hagámoslo, y nace C++. Prácticamente C++ es un C, pero con objetos. Recuerden que el lenguaje C no tiene objetos, ¿verdad? C++ ya tiene objetos. Entonces, ese es de ahí nace, ¿verdad? De esa premisa. Bien, solo permítame un momento. En Real utiliza C++, no lo dudo, ¿verdad? De hecho, todavía existe esa, como, pues unos prefieren C, otros prefieren C++. De mi parte, pues yo siempre voy a preferir C, pero pues cada quien, ¿verdad? Hay una aberración llamada Objective-C. Una aberración, digo, porque pues es, es raro, es raro este lenguaje, ¿verdad? No vamos a hablar más de ello. Aquí siguen, ¿verdad? Siguen ahí. Aquí Perl, por cierto, aquí está Perl. Este lenguaje en algún momento fue interesante. Lo utilizan, o sí se escuchó mucho, yo lo escuché mucho, pero pues nunca lo usé. Los 90, ya empiezan los 90. Aquí en estos, entre los 80s, en los 80s creo que empieza el boom, ¿verdad? Toda la época. Ahí, pop hipster y todo este tema, ¿verdad? Y en los 90, pues desemboca, creo que aquí viene unos interesantes temas, ¿verdad? Python. Python no es un lenguaje tan nuevo. De hecho, yo tengo la edad de Python exactamente este año. Entonces, Python, si se dan cuenta, pues nace en los laboratorios y todo. Las empresas tenían laboratorios, ¿verdad? De tecnología, y creo que ese es el salto que nos hace falta como, como, como nación, ¿verdad? Como país. Nosotros no tenemos empresas netamente tecnológicas, no tenemos. O sea, sí, es cierto, hay empresas que hacen software, pero esa es una empresa que hace software. Una empresa que hace tecnología, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No tenemos todavía, ¿verdad? Y mientras que, por ejemplo, ustedes ven, Netflix saca sus librerías. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar las librerías de Netflix. Netflix saca sus propias librerías, porque pues al final, si bien es cierto, son empresas que tienen otros rubros, sí generan tecnología. Así hace Netflix. Twitter también tiene sus propias librerías, ahora pues que es llamado X. Meta, que antes era Facebook, también tiene sus propias tecnologías, ¿verdad? Entonces ellos son grandes gigantes tecnológicos en verdad, ¿verdad? Mientras que aquí en Guatemala le decimos empresas de tecnología, que pues, los que hacen software, pero pues todavía tenemos que dar ese paso de generar verdadera tecnología, ¿verdad? Eh, hay quien hace Python, no sé a quién le gusta Python, a mí pues en lo particular no mucho me gusta, pero sí considero que es un lenguaje que sí debemos de aprender todos, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial y todos los modelos se generan acá en Python. Creo que Python nace sin conocer hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? Y Python es un muy buen lenguaje. El gusto personal no me gusta, pero que no me guste no significa que no lo use, ¿verdad? Definitivamente sí lo utilizo. Ruby tiene su primer nacimiento en el 93. Yo les digo primer nacimiento porque va a morir y va a volver a nacer y va a volver a morir, ¿verdad? Entonces, ahí está Ruby en el 93. Sin comentarios, va, muchachos. Aquí, no sé qué pasó aquí en la humanidad, ¿va? Pero bueno, nació PHP en el 95. Aquí hay otro hito de la programación para mí, de los lenguajes, y es el nacimiento de Java. A ver, Java no es que sea el precursor y sea el primero en hacer las cosas, pero pues algo tuvo Java. Y sí me gustaría preguntarles a ustedes, según lo que ustedes tal vez han tenido la oportunidad de usar Java, ¿qué creen ustedes que es lo que introduce Java? O tal vez lo hace mainstream, lo hace muy comercial. ¿Qué creen ustedes? Ahí los leo. ¿Qué creen que hizo la diferencia Java? El intérprete del compilador, la Java Virtual Machine, por ahí vamos bien, pero hay unas cositas más, pero me gusta bien ahí los términos. ¿Qué más hizo Java?
Vamos a ver qué más. ¿Qué creen ustedes que popularicé portable? Más o menos por ahí. ¿Qué más hizo Java? ¿Qué creen ustedes qué características introduce Java? Unas características por ahí. Las clases, por ahí vamos bien, que sea orientado a objetos. Ojo, como les decía, eh, los lenguajes orientados a objetos no son nuevos. O sea, en los 80 ya habían, pero Java tal vez lo hace más comercial. No se puede utilizar mucho, si se puede utilizar, no importa la portabilidad. Y yo les voy a mencionar aquí algo que yo he visto en mi experiencia y yo puedo considerar así. No es necesario que me crean o simplemente lo tomen como una opinión, ¿verdad? Yo creo que acá lo que hace, lo que rompe es el garbage collector. Se populariza el garbage collector. No estoy seguro, obviamente tal vez más de alguien ya había en tantos lenguajes ahí, ¿verdad? Que pro gol, no sé qué, que aquí, que allá, que no sé qué. Tal vez ya estaba introduciendo las ideas de garbage collector, pero con Java se populariza el garbage collector. No sé si están acostumbrados o han escuchado este término, pero el garbage collector es el recolector de basura en un lenguaje de programación. ¿Qué es la basura? Se recuerdan que hemos estado hablando, que antes venía la gente y decía, no, aquí vamos a mover esta posición de memoria acá, y así se movía la memoria, ¿verdad? Y al final quiere decir que el programador antes tenía el control de la memoria. Con Java, ese control de la memoria se le cede al lenguaje, ¿verdad? En este caso, al lenguaje slash las optimizaciones slash Java Virtual Machine slash todo lo que queramos, ¿verdad? Pero es parte de la construcción, y es parte de la construcción del lenguaje, del compilador como tal, el recolector de basura, ¿verdad? Entonces, acá sucede un fenómeno. ¿Qué es el fenómeno que sucede acá? Antes, obviamente cuando estábamos hablando de ensamblador, teníamos conocimientos fuertes matemáticos, fuertes así de compiladores. En C también tenemos conocimientos fuertes. ¿Por qué? Porque el programador o el que hace algún programa con C necesita direccionar su memoria. También, también tenemos el tema de la capacidad computacional, no es tan alta, ¿verdad? Entonces, esto hace que los programadores en los años 80, 70 tendrían muchas fuentes o muchas bases matemáticas, ¿verdad? ¿Qué pasa con Java? Java nace, introduce el garbage collector y esa capacidad de ver el direccionamiento de memoria ya no es necesario. Y Java aporta a que esto explote, a que la programación explote más todavía de lo que ya estaba. ¿Por qué? Porque ya no es necesario tener conocimientos de tan bajo nivel para programar, ¿verdad? Para mí es bueno, yo lo veo bien, ¿verdad? Al final esto se necesita más inversión en tecnología. No todos van a comprender los conceptos profundos de la computadora, pero sí todos pueden programar, ¿verdad? Y aquí con Java sucede ese efecto. Ya se venía dando, sí, posiblemente, pero no tan visible. Y con Java pasa eso. Java introduce el garbage collector. Tan fuerte es la influencia de Java, es que el libro de compiladores en su primera versión está basado en C. El libro de compiladores en su segunda versión, que es lo que nosotros utilizamos, ya está basado en Java. Y ya tiene partes y tiene secciones de garbage collector. Ahí lo pueden ver en el libro que yo les subí. Ahí ustedes pueden buscar que ya tienen capítulos de garbage collector. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la influencia que tuvo Java que todavía creo yo que vivimos de esa influencia, ¿no? Todavía estamos bajo esa ola. Creería yo que no ha nacido, ¿verdad? Otra, otro tema, ¿verdad? Creería que no. Luego, pues vienen ya en los 2000, ya pues vienen mmm, otros temas, ahí ya nacen los otros lenguajes, creo que ya sin pena ni gloria. Aquí como les digo, aquí nace Ruby on Rails, ¿verdad? Había muerto Ruby, vuelve a nacer con Ruby on Rails y
creo que Ruby, pues ni pena ni gloria tanto Ruby, ¿verdad? Pues, lenguajes con nombres muy interesantes. Aquí está Go, por cierto, en el 2009. Tampoco es que sea tan nuevo, pero pues nace Go en el 2009. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Uno que sea interesante. Kotlin, ¿verdad? Sinceramente no he tenido la oportunidad de utilizarlo. No podría decir como que podría opinar. Así como pues, TypeScript sí he tenido la oportunidad de utilizarlo. Pero pues en este caso Rust no he tenido la oportunidad de utilizarlo. Por cierto, ni mencioné cuándo nació Visual Basic, ¿no? Visual Basic que es cuando Microsoft se adueña de Basic, ¿verdad? Por ahí debe de estar Visual Basic. No lo veo, pero bueno, creo que está en los 90. Sí, en el 91 por ahí. Bueno, entonces siguen evolucionando los lenguajes. Como les digo, hay mucho lenguaje. Sí, en el 91 por ahí le estaba, ¿verdad? Este es un lenguaje orientado a computación cuántica. ¿Verdad? En algún momento los lenguajes cuánticos también estarán acá. Todavía están naciendo. Y así sucesivamente esto va a seguir creciendo, ¿verdad? Estamos en el año 2025, esto pues fue hecho en el 2021 y me imagino que ya debe de haber más, ¿verdad? Si alguien quiere hacer una línea del tiempo, pues también está invitado, ¿verdad? A hacer su propia línea del tiempo y que podamos observar nosotros cómo pues ha ido creciendo e irse actualizando, ¿verdad? Bien, no sé si cómo lo ven, qué piensan ustedes de esta línea del tiempo, cómo ven que estuvo la evolución de los lenguajes, porque al final hablar de un lenguaje de programación es hablar de la evolución del compilador, ¿verdad? No nace nada más el compilador así. No, perdón, el lenguaje solo nace así, no, sino que también nace como tal el compilador. No solo ha evolucionado la programación o los lenguajes, sino que también han evolucionado los compiladores, ¿verdad? Al final también C no nació, pero C no es que sea únicamente se quedó con lo que nació, ¿verdad? O sea, ha venido actualizando. Hay actualizaciones de C siempre, ¿verdad? También igual Java. Java no nació y no se sigue escribiendo Java como nació en los 90s, ¿no? Java sigue evolucionando, sigue incorporando cosas, optimizándose, ¿verdad? Y así son todos los lenguajes, ¿verdad? Siempre van de la mano con el compilador y el compilador va a estar siempre presente. El conocimiento de compiladores siempre va a estar presente y siempre va a ser necesario que nosotros como profesionales lo sepamos. Bien, dudas, preguntas hasta acá en este punto, en esta sección de, de la evolución de los compiladores. Bien, sí les dejo como tarea, ¿verdad? Como un compromiso, que ustedes lean la parte de las generaciones de los lenguajes, por favor. Eso está en el capítulo 1 del libro. Es como una página y media, ¿verdad? A mí no mucho me gusta venir y a decir, este es de primera generación, este es de segunda y así sucesivamente. Ahí lo van a ver en la presentación, lo van a ver también en los libros. Lo que me gusta más que lo veamos como una línea del tiempo, ¿verdad? Que nos adentremos como una máquina del tiempo y vayamos viajando y posicionándonos y viéndonos, preguntando qué pensaba esa gente cuando hizo sus lenguajes, cómo lo miraban, ¿verdad? Eso es lo que pues a mí me gusta, ¿verdad? Hacer este viaje. Bien, ya para ir cerrando la clase y tal vez no lo vamos a tocar completo, pero sí me gustaría platicar de las aplicaciones de los compiladores. Bueno, al final creo que ya está de más platicar que una de las aplicaciones de los compiladores es hacer lenguajes de programación, ¿verdad? O sea, un lenguaje de programación no se hace solo, tiene que tener su compilador. Entonces, pues bueno, esa es una de las aplicaciones de los lenguajes. Pero una aplicación de los compiladores, un lenguaje de programación. Eh, si se dan cuenta, existen muchos lenguajes de programación y siguen naciendo y van a seguir naciendo y esto no va a parar. Si se dan cuenta también, muchos lenguajes nacieron en universidades, así como estamos nosotros. Vieron estudiantes que se plantearon la idea
Y dijeron, ¿por qué no hacer un lenguaje? Muchos lenguajes también nacen en las empresas, ¿verdad? Muchas empresas, las verdaderas empresas tecnológicas sacan este tipo de productos, ¿verdad? Y generan tecnología. También es importante mencionar las comunidades. Yo no quiero irme de esta sesión sin mencionar las comunidades de C, la comunidad de Java, muchas comunidades de PHP también tienen su comunidad. Cada quien, ¿verdad? Tiene su propia comunidad. Y las comunidades no es de que me guste el lenguaje. Puede que alguien solo esté en la comunidad porque le gusta, sí, pero las comunidades también aportan, ¿verdad? Por algo existe en Java lo que se le conoce, está el JDK, ¿verdad? Pero está el OpenJDK, ¿verdad? En el cual pues es la versión libre, ¿verdad? En la cual toda la comunidad participa. Ustedes pueden venir y, por ejemplo, venir y decir, yo estuve revisando el código de Java, el compilador de Java, y existe alguna oportunidad de mejora no sé, en el tiempo de ejecución, en la asignación de memoria en código intermedio, yo lo voy a optimizar. Ustedes pueden meterse el código, ¿verdad? No es algo fuera de lo común, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier lenguaje, ¿verdad? Porque así son los lenguajes, así son las comunidades. O sea, al final un lenguaje ¿con qué fin se hace? ¿Con el fin de optimizar el manejo de recursos de la computadora? Depende. Creo que los dos fines son válidos. No hay ningún fin específico o exacto, ¿verdad? Así que los dos fines son válidos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Linus Torvalds. No sé si ustedes saben quién es Linus Torvalds. Si no, pues sería bueno que vayan a investigar quién es Linus Torvalds. Y yo creo que ya por el nombre ya sabrán más o menos, pero Linus Torvalds, él, bueno, él fue el que hizo todo el kernel de Linux. Y bueno, es un programador así, alguien, pero de verdad, así, de que le fascina todo este mundo. Y él en su momento dice que estaba trabajando y vio Subversion, porque antes no teníamos Git, antes existía solo Subversion. Entonces él ve Subversion y dice, a mí no me gusta Subversion, voy a hacer mi propio controlador de versiones. Y dijo, bueno, voy a hacer Git, así. Esa fue su inspiración, porque no le gustaba Subversion. No le gustaba, entonces él hizo su propio controlador de versiones. Ahora pues es lo que le puso Git, ¿verdad? Pues es lo que usamos prácticamente. Entonces, Linus Torvalds no solo hizo Linux, sino que también hizo Git, ¿verdad? Entonces, su inspiración fue, no le gustaba la herramienta que usaba, no le era funcional e hizo su propia herramienta, prácticamente. Entonces, la inspiración, la motivación que te lleva a hacer un lenguaje, pues puede ser diversa, ¿verdad? Puede ser hacer las cosas más fácil, puede ser, no sé, introducir a las personas que no tienen tanto fundamento matemático al aprendizaje, puede ser que no te gusta ningún lenguaje y quieres hacer el propio tuyo también, ¿verdad? O sea, al final existen muchas motivaciones y creo que todas son válidas, ¿verdad? Eh, bueno, también tenemos otro tema, es el manejo de la memoria. Eh, y esto va muy de la mano con el Garbage Collector, ¿verdad? Ambas aplicaciones van de la mano. El Garbage Collector es un uso del compilador, ¿verdad? El compilador es el encargado de esto. Y ustedes, tal vez Garbage Collector no lo vemos, eso sí, qué triste que no veamos esos temas, ¿verdad? Pero sí vemos el manejo de memoria. Y ustedes en Compiladores 2 se van a recordar de mí, se van a recordar de esta clase que recibieron el 22 de julio, en el cual vieron que una aplicación del compilador es el manejo de la memoria. Entonces ustedes en Compiladores 2 van a aprender a usar la memoria, ¿verdad? Van a aprender a asignar registros, van a aprender a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa cuando dicen que el lenguaje se optimizó, se hizo más rápido? ¿Qué es? No es más que venir y agarrar el compilador y ver en qué punto se puede optimizar el manejo de la memoria, ¿verdad? Porque es el compilador el que hace eso. Por ejemplo, ustedes ven que un sistema es lento, se topa en transacciones, transaccionalmente se cae. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el lenguaje no está hecho para eso. Su manejo de memoria es poco óptimo, ¿verdad?
Y eso es una aplicación de los compiladores, ¿verdad? Optimizar los lenguajes, no hacerlos, optimizarlos, ¿verdad? ¿Por qué creen que ustedes que nace Java, no sé por qué Java irá, porque yo sinceramente nunca no soy full Java, la verdad, pero pues nace Java, no sé, 18, 20, 22, porque pues ahí siempre hay optimizaciones que hacer, siempre hay afinaciones que hacer, y un manejo de la memoria siempre será tendencia. Es increíble, jóvenes, que ustedes vieran las aplicaciones grandes que tienen las optimizaciones. Es tendencia, siempre va a ser tendencia una optimización, hacerlo más rápido, que responda más rápido, que haga más rápido, o sea, siempre. Ustedes van a ver los estudios y las investigaciones siempre son hacerlo más rápido las cosas, ¿verdad? El garbage collector va de lo mismo, ¿verdad? Va de la misma mano, de la memoria, ¿verdad? Hay lenguajes que pueden no tener garbage collector, perdón. Pues ustedes, digamos, no sé, pueden decir, vamos a hacer un C, un pseudo C, le vamos a poner de nombre D, porque como ya está ABC, le vamos a poner D. Y el lenguaje D es un C, pero con garbage collector. Puede ser, ¿verdad? No sé si C todavía tendrá o no tendrá, no lo sé, eso lo desconozco, pero pues pueden que ustedes digan, no, vamos a hacer un C con garbage collector. Y pues al final lo que tienen que hacer es tocar el compilador. Y este es un tema que me gusta bastante también platicar, son las arquitecturas de software. Vamos a ver, creo que no lo puedo dar zoom, entonces voy a buscar. Vamos a buscar esto. Vamos a ver si encuentro alguna, aquí está, alguna imagen. O más que todo la imagen esta una imagen similar para que ustedes lo puedan observar de mejor manera, pero vamos a platicar también de las arquitecturas, que también al final es una aplicación de los compiladores. Aquí está esta es la imagen. Comúnmente nosotros manejamos CPUs, ¿verdad? Nosotros manejamos nuestro CPU. El CPU es escalar, ¿sí? El CPU es escalar. Yo no sé si ustedes han escuchado que, que las redes neuronales y todo el tema de inteligencia artificial necesita GPUs. No sé si lo han escuchado, me pueden colocar que sí o reaccionar pulgar para arriba. ¿Han escuchado eso? Que los modelos de inteligencia artificial necesitan GPUs. Es decir, unidades de procesamiento gráfico. ¿Pero por qué? Nunca se han preguntado por qué. Tal vez ya lo investigaron. Pero la razón es porque primero, el CPU es escalar, la GPU es vectorial, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando, nativamente es vectorial. Cuando nosotros estamos hablando de estamos hablando de inteligencia artificial y modelos de machine learning y todos estos temas, estos modelos no son lineales, en sí son matrices de vectores. Y lo más cercano a una matriz de vectores son vectores, ¿verdad? Lo mejor es utilizar vectores. Entonces es por eso que estos modelos necesitan o corren mejor en una GPU, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la GPU es, eh, es vectorial, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una GPU, pues tienen que tener entendido que están ante algo vectorial, ¿verdad? Nativamente vectorial. ¿Y por qué estamos hablando de que esto es una aplicación de los compiladores? ¿Qué acabamos de decir? Cada unidad, cada CPU tendrá su propio ensamblador. También la GPU tendrá su propio ensamblador. Cada uno, ¿verdad? O sea, nace un CPU, nace su ensamblador. Nace una GPU, nace su ensamblador, ¿verdad? Cada quien tiene su propio ensamblador. Entonces, no es que nazcan solo así, por así, ¿verdad? Cada ratito salen nuevas versiones, cada rato, no, sino que nace su propio ensamblador. AMD, Intel, Nvidia, todos esos fabricantes tienen su equipo de venir y de realizar sus propios ensambladores, sus propios lenguajes, ¿verdad? Tiene que existir. Y aquí tenemos un compañerito, acá, un TPU. Al final, como les decía, los modelos de inteligencia artificial son matriciales, por decirlo así. Al fin, el término es tensorial, son tensores, matrices de 9 dimensiones, por decir algo así, ¿verdad? Son como cubos. Entonces, viene Google
y, y dice, bueno, obviamente un CPU es escalar, o sea, no me funciona. Una GPU es vectorial, me funciona a la mitad. Y como Google lo que le sobra es dinero, pues Google hizo su propia unidad de procesamiento. Denomina TPU, unidad de procesamiento tensorial. ¿Qué son las TPU? Funcionan únicamente para entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces, cuando ustedes utilizan Google Colab, si han tenido la oportunidad de Google Colab, pero utilizan la versión pagada, ustedes tienen acceso a utilizar los tensores, ¿verdad? O sea, realmente los tensores. La versión gratuita pues está optimizada para usar CPUs, ¿verdad? Para usar una CPU, pero ya las sesiones pagadas de Google Colab ya utilizan tensores, TPUs, ¿verdad? Entonces, a mí me fascina, ¿verdad? ¿Cómo fue que un buscador de Internet, un navegador de Internet, ha evolucionado tanto para generar sus propias unidades de procesamiento? O sea, para mí eso es, o sea, no sé si es porque yo soy muy entusiasta por estos temas, pero para mí eso es increíble. Eso es increíble, o sea, cómo empezó todo y me fascina pensar hacia dónde vamos, ¿verdad? Este es el TPU, por cierto. Aquí una pequeña ahí vista ahí en Google, en Wikipedia. Entonces, este es un TPU, ¿verdad? Son unidades netamente solo para procesar tensores. Como les decía, el CPU es escalar, el, la TPU, la GPU es vectorial, mientras que la TPU es tensorial, ¿verdad? Entonces, esa es una también aplicación de los compiladores. Los compiladores siempre van a estar detrás de nuevas arquitecturas. Siempre. Las arquitecturas no nacen solas, siempre nacen con un ensamblador. Y cuando estamos hablando de ensamblador, estamos hablando de, automáticamente estamos hablando de eh, compiladores, ¿verdad? Siempre. Entonces siempre hay gente, ingenieros de compilación ahí. Hay hay una envidia de la buena hacia Costa Rica, eh, nuestros vecinos, ¿verdad? Que ellos tienen una fábrica de Intel, ¿verdad? Y pues es por lo mismo, ¿verdad? Ellos, su crecimiento de los ticos, pues a nivel de tecnología también es bastante amplio, ¿verdad? Ellos sí son considerados productores de tecnología, ¿verdad? Lo cual nosotros todavía no. Eh, entonces son retos que tenemos que ir asumiendo y enfrentando, ¿verdad? La otra imagen que ven ahí, que tal vez no se ve al 100%, es esta. Son las que denominadas NPU, Neuronal Processing Unit. Entonces son unidades de procesamientos neuronales. Ya como tal, las NPU ya no solo son escalares, ya no son vectoriales, ya no son tensoriales, sino son neuronales, ¿verdad? Entonces, todas estas nuevos chips, todo lo que sale, nuevos procesadores, tienen que llevar a alguien que los conecta, y eso, alguien que los conecta es un lenguaje ensamblador, que al final no es más que un compilador, ¿verdad? Es una creación de lenguajes, pero que va de la mano con el, que va de la mano con la creación de la arquitectura, ¿verdad? Entonces, pues, es una de las aplicaciones, ¿verdad? Ya vamos terminando. Otro que me fascina un montón y pues, yo no tengo freno cuando hablo de esto es el paralelismo. El paralelismo es hacer una multiplicación, o perdón, no multiplicación, hacer una operación de manera paralela. Por ejemplo, ¿qué hace la computadora para sumar esto? Ahí lo coloqué en el chat, 1 más 1 más 1. ¿Qué creen ustedes que hace? Nosotros como humanos somos paralelos. Nosotros ya sabemos que esto es 3. Pero ¿qué creen que hace la computadora para sumar eso? Ahí los leo. ¿Cómo creen que la computadora suma un 1 más 1? Correcto, ahí Ángel dice. Primero él suma el 1 más 1 y luego el 2 más 1. Así es la computadora. Así es. Recuerden, nunca se les olvide, jóvenes, la computadora es tonta. Jamás la computadora va a ser inteligente y jamás la computadora
va a superar al ser humano, jamás. La computadora es tonta. Entonces, la computadora hace 1 más 1, 2, más 1, 3. ¡Wow! Es 3, dice. Pero nosotros, 1 más 1 más 1, ya sabemos. Ahora bien, ¿qué es el paralelismo? El paralelismo es una capacidad que no todas las computadoras tienen de sumar ese 1 más 1 más 1 en una sola pasada, así como el ser humano. No todas lo tienen. Y eso también es una aplicación de compiladores. ¿Por qué? Porque es el compilador el que lleva el manejo de la memoria. Es el compilador que es el nexo entre el CPU y el ser humano. El paralelismo es una operación o una aplicación también del campo de compiladores, ¿verdad? Y no todas las computadoras, perdón, son paralelas, no todas. Por lo regular, creo que la mayoría no es paralela. Por eso les decía en su momento que la Raspberry Pi 4 es una genialidad de la ingeniería, jóvenes, porque la Raspberry Pi 4 es paralela, ¿verdad? Y es, pues, al final, sé que no es gratuita, obviamente, que me gustaría decirles, vayan a probar al laboratorio de sistema la Raspberry Pi, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿verdad? Nunca lo descartemos, en algún momento se va a dar todo ese tema, ¿verdad? Pero si ustedes tienen en algún momento algún compañero que ya pasó algunos cursos o algo así, y tienen, quieren, pues, y saben que tienen una Raspberry, pues pídansela prestada, ¿verdad? Y pues incluso me pueden preguntar cómo hacer paralelo o cómo hacer operaciones paralelas, solo para probar. Aquí está la Raspberry Pi 4. Hay de muchas versiones, pero esta es la Pi 4, esta es la más pequeña de 2 GB de RAM, pero la Pi 4 puede hacer operaciones paralelas y es sensacional ver a una Raspberry Pi 4 hacer paralelismo. Entonces, y el lenguaje que sí se presta para ello, ¿verdad? Ni lento ni perezoso es C, ¿verdad? Por eso, pues tal vez me gusta mucho C, ¿verdad? Porque pues sí he hecho muchos experimentos ahí, ¿verdad? He llevado muchos experimentos con C. Pero pues al final el paralelismo también es una aplicación de los compiladores. Ah, y dejé de presentar. Prácticamente eso, ¿verdad? Entonces, sí, con nosotros que al momento que platicamos de paralelismo, pues no es más que compiladores, ¿verdad? Y sobre todo, ya llegando al final, la investigación. Los compiladores es un campo que la gente le fascina investigar. Créanme que la gente se desvive investigando compiladores, ¿verdad? Entonces, voy a estar buscando aquí eh, unos, algunos, algunas investigaciones. Por cierto, este es Google Académico, por si no lo conocían, Google Académico, Google Scholar, scholar.google.com, es un buscador solo de investigaciones, ¿verdad? No es un buscador cualquiera, es un buscador solo de investigaciones. Ustedes buscan aquí algo, van a encontrar investigaciones. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, eh, Quantum, Quantum Compiler. De aquí, por ejemplo, en el 2018, un compilador cuántico eficiente reduciendo eh, conteos T, no sé, deben ser temas cuánticos que yo no entiendo, pero pues al final, eh, aquí vamos a ver si nos da el tiempo, pues vamos a ver acá. Ay, Dios, yo no tengo tiempo para estar haciendo esto. Eh, entonces, aquí vemos aquí hay una optimización 2012. Imagínense, 2012, hace ¿qué? 13 años, a alguien se le ocurrió optimizar el compilador cuántico. O sea, gente que, no sé, la verdad, son universidades que muy avanzadas ya. Aquí optimizaciones para el compilador cuántico, ¿verdad? Entonces aquí está el paper, aquí está la investigación, aquí está todo el fundamento matemático y aquí empieza a describir los algoritmos. Y aquí empiezan entonces, el compilador siempre va a ser tendencia para investigaciones. La gente siempre va a querer estar haciendo investigaciones cuánticas, o perdón, de compilación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Este es el que, no sé si es este. Es este, sí, es este. Este es del año 2000, pero ahorita vamos a ver si es este. El que quiero también ver, enseñarles. Eh,
Aquí está. El autómata y la gramática cuántica fue desarrollado en 1997. Creo que muchos de ustedes no habían nacido y había gramáticas y compiladores cuánticos. Entonces, los compiladores siempre han sido tendencia para la investigación y aquí mencionan todo esto, ¿verdad? Aquí mencionan todas las bases, aquí están las gramáticas libres de contexto, irregulares de cuánticas. Aquí empiezan a definir el autómata cuántico y todo. Aquí están los estados cuánticos. Por cierto, así se ven estados cuánticos. Y sucesivamente, ¿verdad? Por ahí hasta abajo creo que tienen los grafos o algo así. No me recuerdo muy bien. Es un poco complicado ver un autómata cuántico, pero se puede ver gráficamente, sí se puede ver todavía. Y ahí están los teoremas. Bueno, básicamente no tenemos tiempo para estar viendo este tema. Pero a donde quiero llegar es que siempre van a haber investigaciones. Ustedes buscan aquí obviamente en inglés, porque en español pues prácticamente nula la investigación. Todas las investigaciones se hacen en inglés. Entonces aquí pues vamos a encontrar un montón de cosas. O sea, no sé cómo se escribe. Siempre vamos a encontrar ahí optimizaciones que podemos poner desde el 2021 y pues aquí siempre va a haber algún ¿qué es aquí? Parity Quantum Optimization, una optimización paritaria cuántica para el compilador. Meta Large Language Model, un lenguaje compilación y optimizaciones y así sucesivamente siempre van a haber. Incluso lo podemos poner desde el 2024, el año pasado para acá. Solo en el tópico de optimización, pues también hay un montón de investigación, ¿verdad? Siempre hay investigaciones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay investigaciones. Las universidades investigan demasiado el tema de compilación, ¿verdad? Para ellos es su diario vivir el tema de compilación, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Bueno, creo que hasta acá llegamos. El día de hoy ya el fundamento lo vamos a ver la siguiente semana, que ya es un tema un poco técnico. Bueno, ¿con qué me quiero quedar el día de hoy, verdad? Ya vamos concluyendo la sesión y me quiero quedar con que apasionense ustedes por lo que están estudiando. Cada curso ustedes tómenlo como un reto importante, interesante, el que a ustedes pues los rete a su conocimiento, ¿verdad? Y apasionense por el contenido del curso. Hasta aquí pues vamos a llegar con el tema teórico. Ya la siguiente semana vemos los fundamentos de la programación y como tal la introducción y los conceptos básicos del análisis léxico. Entonces hoy fue nuestra última sesión así de charla, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, hay mucha gente que hace investigación. Aquí tengo unos pantallazos de que computadores compiladores en sistemas distribuidos cuánticos, compiladores cuánticos, aquí generadores de código, siempre hay gente haciendo investigación y a gente viviendo de compiladores, ¿verdad? En otros vamos a ver si lo podemos hacer. En otros semestres hemos visto oportunidades de trabajo para compiladores, pero pues por el tiempo y también a veces lo mirábamos y ya no nos quedaba tiempo para ver, o a veces nos atrasábamos con el contenido, pero vamos a ver si lo podemos hacer en este momento de manera rápida. Solo para que vean más o menos. Acá, por ejemplo, aquí tenemos un ingeniero esto es en Google Careers o los empleos de Google. Aquí tenemos un ingeniero de compiladores para TPU, ¿verdad? Como les decía, o sea, al final esto no es planeado, o sea, esto no lo hago yo con un guión, ¿verdad? Sino que pues esto es al azar y si se dan cuenta de lo que justamente veníamos hablando, creo que a nadie nos viene mal unos $141,000 al año, ¿verdad? No nos viene nada mal haciendo compiladores. Vamos a ver, aquí tiene un compiler manager de Silicon en India. Experiencia en compiladores, experiencia en compiladores para arquitecturas con protocolos de internet similares a
o utilizando, o sí, similares a CPU, GPUs y NPUs, lo que acabamos de ver, o sea, estas son empresas que sí, en verdad son de tecnología, estas, bueno, sí, yo sé que, y no quito el mérito, yo trabajo de generar software, pues ese es mi día a día, o sea, yo no estoy diciendo que no lo hago, o sea, ese es mi día a día, pero pues también está esto, ¿verdad? Este es otro, o sea, es el mundo real de los compiladores, ¿verdad? Machine Learning Compiler Engineer, está en India, aquí está en Dinamarca, este es compilador de Android, ¿verdad? Que de preferencia que tenga un grado de maestría o de doctorado en ciencias de la computación. Y así sucesivamente podemos ir viendo los, y este es solo en Google, ¿verdad? También ahí están las carreras o las oportunidades y posiciones en otros, ¿verdad? En otras empresas, ¿verdad? Como les decía, otras oportunidades hemos visto las de AMD y así sucesivamente. Siempre hay gente que quiere sus ingenieros de compiladores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Software Engineer, Machine Learning con Compile, imagínense esa unión, ¿verdad? Es dura de verla, ¿verdad? Machine Learning y compiladores, o sea, aquí hay una en México, mire. Es Software Engineer, Compile, Runtimes and Toolchains. 2 años de experiencia con experiencia en backend con códigos de C, siempre C++, Java, Python, experiencia con compiladores o algunas ahí herramientas, y hay un tema, ¿verdad? Este está bueno para México, ¿no? Interesante, ¿verdad? Esperamos ahí aquí otro. Son hay 2 carreras para esto o 2 posiciones. Machine Learning Hardware Architect para la cloud. También aquí está el TPU, ¿verdad? Como les decía, el TPU no nace solo así, necesitan fuertes conocimientos de compiladores, ¿verdad? Entonces, mientras que considero que no debemos de rechazar estos conocimientos, ¿verdad? No debemos de rechazar estos temas, debemos de abrazar los compiladores, ¿verdad? Debemos de abrazarlos, porque al final creo que es una rama muy importante y es netamente tecnológico, ¿verdad? Entonces, si ustedes siempre, en algún momento, tal vez ahorita están muy prematuros, pero en algún momento ustedes les apasionan los compiladores y ustedes creen que yo puedo apoyarles en algo, un proyecto, alguna tesis, algo, ustedes tengan la total confianza de comentarme, ¿verdad? Mi correo siempre va a estar aperturado. Sí, sé que soy el catedrático de este curso, pero yo también soy catedrático de la escuela, ¿verdad? Así que ustedes con total confianza me pueden enviar un correo y si yo tengo disponibilidad para ser su asesor o quieren hacer un proyecto o quieren irse a otro país y necesitan una carta, que ya las he hecho, ¿verdad? Por ejemplo, una persona se fue a España, perdón, a Brasil el año pasado y otra compañera se fue a Alemania. Y con todo gusto, ¿verdad? Aquí de esto se trata la academia, ¿verdad? Quiero cerrar con algo. Este es el programa de curso de compiladores de Harvard. Sí, en Harvard también ven compiladores, ¿verdad? No solo es de la San Carlos y no solo es de venir y hacerles sufrir a ustedes, como dicen muchos, ¿verdad? No, en todos lados se ven compiladores. Y así sucesivamente, aquí solo que ellos ven todo el ciclo de los compiladores en un curso, es decir, llegan hasta generación de código objeto, ¿verdad? Así son sus proyectos y todo, ¿verdad? Aquí en San Carlos lo tomamos muy tranquilo, ¿verdad? Muy tranquilo, muy sencillo, pero pues a eso vamos, ¿verdad? Y me quiero centrar en algo, ¿verdad? No vamos a leer el programa por el tema del tiempo, pero sí quiero centrarme en algo. Aquí. Ahí lo voy a traducir. Vamos a traducirlo para, pues, tal vez mi traducción en tiempo real puede ser un poco más lenta. Dice, salud mental. Si experimenta estrés o preocupación considerable o cambios de humor o problemas para comer o dormir en este semestre, ya sea debido al curso de compiladores, porque este es el curso de compiladores, u otros factores, no duden en comunicarse de inmediato a cualquier hora con el personal del curso para hablarlo. Todos pueden beneficiarse de un apoyo en momentos difíciles. No solo estaremos encantados de escucharle y adaptarnos a plazos según sea necesario, sino también podemos recomendarle otras estructuras de apoyo en el campus. Aquí quiero llegar. O sea, por algo ellos en su curso de compiladores tienen el tema de salud mental. Jóvenes, no está mal sentirse frustrado, ¿sí? Y no está mal si este semestre no van a
ganar todos sus cursos que quisiera. No está mal, ¿sí? No está mal sentirse triste, no está mal sentirse que no dan, porque pues así es la carrera, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? También mi correo está aperturado por cualquier tema, ¿verdad? No solo soy su catedrático, sino que también yo soy responsable de este curso, ¿verdad? Y me gustaría pues que ustedes tengan la total confianza de decir, ya no doy, no hay problema, necesito apoyo, buscamos el apoyo, ¿verdad? Ya sea en la unidad de salud, vemos, voy a ver, yo ya fui a averiguar a inicio de semestre si hay unidad de psicología ahí, hay unidad de psicología, en ingeniería había, pero no estoy seguro cómo se contacta con ellos muy bien, pero hay, ¿verdad? Vemos cómo apoyarlos y simple y sencillamente, pues, también mencionarles que la universidad va a seguir aquí, ¿verdad? No, no es una carrera de caballos, no, para nada. Aquí sigue, como les decía, tiene más de 350 años, créanme que ha pasado de todo y no se ha movido y va a seguir, ¿verdad? Y si la vida la vida y Dios me permite seguir aquí en compiladores, yo también voy a seguir acá, ¿verdad? Hasta que pues, las fuerzas miren. Así que con total confianza, ¿verdad, jóvenes? Y se los digo porque estamos previo ya a la siguiente clase, ya vemos, ya nos adentramos en temas técnicos, ya nos entramos en análisis léxico, ya empezamos a hablar temas más profundos y pareciera que la parte humana queda un poco de lado, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad, jóvenes? Eh, Aquí estamos para apoyarnos. Cualquier cosa, como les he dicho, también he dicho, y es algo que yo digo, eh, ¿qué chiste tuviera yo que aquí me meto a la sala y no hay nadie? O sea, ¿qué objetivo tuviera eso? O sea, yo estoy aquí por ustedes, o sea, yo soy catedrático porque hay alumnos. O sea, a mí nunca se me va a ir eso de la mente. Yo estoy aquí porque hay alumnos. O sea, yo no voy a ir a una clase vacía. ¿De qué me sirve? Nada. O sea, se hace la universidad por los alumnos, ¿verdad? Así que espero que estas primeras 3 clases hayan sido provechosas para ustedes y hayan visto el preámbulo de lo que se nos viene. Desde definir qué es compilador hasta ver qué hacen en las altas esferas de la tecnología con los compiladores, ¿verdad? Y que esa sea su meta, ¿verdad? A mí me apasionó mucho el tema de la criptografía y ese es mi rollo, ¿verdad? A mí me ha apasionado, me ha llevado a otros países el tema de hablar y tema de criptografía, ¿verdad? Me gustan mucho los compiladores, pero me gusta más la criptografía. Entonces, apasionense ustedes de un tema. Y si es compilador es su pasión, adelante, ¿verdad? Sería hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta primera sección del curso. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, si todo está bien, si todo está claro, la siguiente clase, el día jueves, vamos a estar hablando de los fundamentos técnicos de los lenguajes y la introducción al análisis léxico. Entonces, quedamos hasta acá y nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Buen día.